Ya se acercan las fechas navideñas y también se acerca el fin del curso. Pero en enero, comenzando el año, pues comenzamos el curso nuevamente para que se puedan pues estudiar los temas que no hayamos visto. Entonces Naomi nos comenta que es primera vez que nos ve. Naomi, bienvenida. Este es un curso de autoconocimiento y ciencias herméticas. Es un curso completamente gratuito que transmitimos cada jueves a las 7:30 hora México. Y es un curso que se da durante todo el año. Es un curso que por el momento pues lo tenemos calendarizado de manera anual, una conferencia a la semana, y pues como está finalizando el año, también está finalizando el curso. El curso está compuesto por 50 temas en donde te vamos a dar los conceptos y las técnicas esenciales para que puedas entender lo que es el trabajo espiritual y para que lo puedas realizar de una manera oportuna, de tal manera que a través de ciertos ejercicios de evaluación puedas entonces verificar tu progreso interior de acuerdo a los conceptos esotéricos que manejamos en estos estudios. Este conocimiento se fundamenta en los 4 pilares de la sabiduría universal. El primer pilar es la filosofía, que nos invita a estudiar el funcionamiento de la mente. No podemos separar la filosofía de la psicología, están completamente relacionadas. Entonces vamos a estudiar lo que es el ego, lo que son los conceptos, cómo se forman los traumas, las limitaciones psicológicas, las creencias, la manera, digamos, inconsciente en la que vivimos, etc. Vamos a hablar también del segundo pilar, que son las ciencias herméticas, que nos permiten a través de ciertos ejercicios comprobar y verificar la realidad del espíritu, de las dimensiones, de las leyes de la naturaleza y de todos estos conceptos que a veces parecen ser muy abstractos, pero que en realidad se pueden verificar, comprobar y entender. Entonces por eso se llama ciencias herméticas, porque son conocimientos que se deben de verificar, de comprobar en la vida personal su realidad. El tercer pilar es la sexualidad sagrada, el arte de amar, que nos permite conocer los secretos de la sexualidad y cómo podemos utilizar nuestras energías sexuales para el desarrollo de virtudes, para el desarrollo de la voluntad, de la salud y de los valores que nos permitan formar una familia y desarrollar el alma. Y el último pilar es lo que se le conoce como la religión, ¿sí? O la mística, que es prácticamente lo mismo. Entonces, en estos conocimientos vamos a hablar de Dios, de la vida después de la muerte, entre otros conceptos que están muy bien encontrados en las diferentes religiones. Aquí vamos a hablar del espíritu, del alma, de Dios, de la muerte, de la vida, de la inmortalidad, de la justicia divina, desde la perspectiva de diferentes religiones. Entonces aquí podemos citar el Bhagavad Gita de los hindús, en los sermones del Buda, los evangelios del Maestro Jesús, el libro de los muertos de los egipcios. Entonces vamos a ir estudiando verdadero significado de la vida, la razón por la cual estamos en este mundo, nuestro propósito existencial desde la perspectiva de la religión, pero no de una en particular, sino de todas, y vamos a encontrar que en esencia siempre indicaban los mismos fenómenos espirituales que nosotros tratamos de estudiar y de comprender en estos estudios. Entonces, todo este conocimiento se fundamenta en estos 4 pilares de la sabiduría universal: filosofía, ciencias herméticas, arte o sexualidad sagrada y religión. Entonces, les invitamos a estar presentes y vamos a dar inicio entonces a la conferencia de esta semana. ¿Listos? Bien.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sala de estudios del conocimiento de sí mismo. Les saluda a su hermano Víctor Guzmán González con mucha alegría, como cada jueves, presente, compartiendo los conocimientos iniciáticos que nos lleven al despertar de la conciencia, al conocimiento de sí mismo y al profundo entendimiento de las verdades de la vida. En esta semana vamos a tomar un tema completamente esotérico, completamente iniciático y sobre todo práctico. Un conocimiento que nos entrega las pistas del verdadero trabajo interior que debemos de tener en cuenta para que nuestros anhelos de superación personal y de sabiduría puedan ser un hecho y no solamente una idea. Entonces vamos a plasmar un tema que se titula el yo de la traición, porque la pasión del Cristo, lo que conocemos como la pasión del Cristo, aunque uno no lo sepa, lo vamos a explicar, se vive de instante en instante en nuestro mundo interior, como siempre siguiendo los principios herméticos que nos dice tal como es afuera, es adentro. Entonces vamos a estudiar la pasión del Cristo, la historia del Maestro Jesús, pero desde el punto de vista iniciático, es decir, desde la percepción de que la vida de Jesús es un mapa interior que nos está señalando las diferentes facetas del despertar de la conciencia. El tema es súper importante, se titula El yo de la traición y tiene como énfasis toda la enseñanza que ya vimos. O sea, es un tema que les estamos presentando al final del curso y tiene su acento, digamos que en este punto del curso, al final, ¿sí? Porque nos marca la posibilidad que tenemos como seres humanos de abandonar voluntaria o involuntariamente el conocimiento que ya tenemos y el trabajo interior que ya empezamos. Es decir, que durante todo el curso, durante todo el año, les hemos explicado, les hemos dado conceptos, les hemos explicado ciertas ideas que son importantes entender sobre el despertar de la conciencia. Les hemos compartido ejercicios, les hemos dado técnicas que ustedes pueden implementar en su vida, como la autoobservación, la transformación de impresiones, la meditación. Bueno, durante todo el año les hemos presentado un panorama bastante profundo y preciso de lo que es el despertar de la conciencia. Y posteriormente, al final del curso, les ponemos este tema que se titula Yo de la traición. Es decir, un agregado psicológico que se manifiesta una vez teniendo el conocimiento. Un agregado psicológico que no nos va a permitir llevar el conocimiento a nuestra vida personal, al campo de los hechos. ¿Sí me explico? Por eso lo estamos montando al final del curso, yo de la traición. Cierta parte de nosotros mismos que se va a manifestar una vez teniendo el conocimiento para impedir que lo llevemos a cabo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del yo de la traición, estamos hablando de un aspecto de la psicología. Sí, ya sabemos que la psicología está fragmentada por miles de yoes. Los yoes son los defectos psicológicos. La ira es un yo, la pereza es un yo, el orgullo es un yo y cada defecto psicológico es un yo, es una forma de ser que tenemos. Y así como tenemos orgullo, ira, etcétera, tenemos un yo en específico que se titula el yo de la traición. Un yo que tenemos que estudiar si es que queremos permanecer activos en la magnus opus, en esta gran obra interior, pues que se lleva a cabo durante toda la vida. Entonces, para comenzar el estudio nos preguntamos ¿qué es la traición? La traición, desde una perspectiva cultural, moral, ética y generalizada, ¿no? ¿Qué es la traición?
Decimos que la traición es un acto de incumplimiento, de irresponsabilidad, ¿sí? Cuando no cumplimos con un compromiso, con un voto, con un contrato, con un juramento, eso es lo que llamamos traición. Cuando nos comprometemos con alguien y luego somos irresponsables al momento de cumplir ese compromiso. Cuando no lo cumplimos con nuestros deberes, con nuestras obligaciones, con nuestros compromisos, decimos que estamos cometiendo un acto de traición. El yo de la traición está presente siempre en la psicología de todas las personas, en todas las áreas de la vida. La vida por naturaleza, a través de las relaciones que tenemos con los demás, de manera natural nos obliga a adquirir ciertos deberes, responsabilidades y compromisos. Es parte de la naturaleza humana. Tenemos compromisos familiares, compromisos laborales, profesionales, sociales, religiosos. Hacemos trato con las demás personas de toda índole. O sea, la sociedad así funciona a través de deberes, compromisos, obligaciones, tratos que nos damos los unos a los otros. Y siempre que hay un compromiso, hay cierta posibilidad de incumplir ese compromiso, es decir, de cometer ese acto de traición, que se ve presente en todas las esferas de nuestra sociedad. Entonces podemos cometer un acto de traición con la pareja, cuando escondidas vemos a otra pareja, lo que conocemos como la amante. Entonces estamos cometiendo un acto de traición a la pareja y a la familia. Muchas veces el acto de traición en la familia aparece a través de la herencia, que cuando muere una persona y deja ciertos bienes, entonces un miembro de la familia se quiere apoderar de todos esos bienes y no los quiere compartir de manera equitativa y se da la traición. Encontramos la traición en los negocios, ¿sí? Cuando dos personas forman una sociedad, montan una empresa y a la hora de la hora una persona comete algún tipo de fraude, que es parte de la traición en el mundo de las finanzas, y incumple con su compromiso, incumple con el contrato, con el convenio legal de la empresa, en donde pues los bienes materiales de la empresa pues son de los dos y uno se apodera de ellos porque está en su propiedad, etcétera, etcétera. Vemos que la traición es algo natural, no es algo natural, es algo común que se da en nuestra sociedad, lo encontramos en todas partes, ¿sí? Y esto es tan cotidiano como la traición a los amigos, en donde un amigo le cuenta un secreto o sus problemas a otro amigo, y éste los distribuye hacia otras personas y pues ahí puede cometer un acto de traición al amigo, o cuando hablamos mal del amigo estamos también cometiendo un acto de traición, o cuando pedimos prestado dinero y no lo devolvemos estamos también cometiendo un acto de traición. Entonces son tantas las cosas y las maneras en las que el hombre constantemente comete el acto de traición, que ya hoy por hoy en la sociedad la palabra ya no vale. Ya cuando nos queremos comprometer de alguna manera, se nos pide garantías, avales, testigos, firmar contratos, firmar pagarés, porque la palabra ya no vale. O sea, no puede ir uno y pedir $10,000 al banco solamente con la palabra, diciendo que se compromete a pagarlo, porque entonces el banco se iría a la quiebra,
porque es mucha gente que dice que sí quiere pagar, pero que a la hora no le da la gana de pagar. Por eso existe hoy el buró de crédito, donde hay una lista tremenda de personas que se comprometieron a cumplir con ciertos pagos que luego no quisieron realizar, cometieron un acto de traición financiero hacia terceros por diferentes motivos. Si dos personas se quieren casar, un hombre y una mujer quieren contraer matrimonio, se necesita testigos, se necesita firmar un contrato que obligue a la pareja a sostener el juramento que ya se dieron, a sostener esos votos, porque de lo contrario en cualquier momento se comete el acto de traición. Y el hombre se busca una mujer más joven y la mujer se busca un hombre con más dinero. Y estas cosas las vemos por montón en la sociedad. Esto es prácticamente parte de la vida y parte del sueño de conciencia de la humanidad. Así es como vivimos. Entonces, este acto de traición tan común y tan peculiar que existe en nuestra sociedad, la podemos llevar al campo del esoterismo, del trabajo interior, ¿sí? Porque así como podemos cometer traición hacia los demás, también podemos cometer traición hacia sí mismos. Podemos cometer un acto de traición hacia nuestro Dios interior, que es todavía mucho más probable que se dé, mucho más fácil que la traición hacia otras personas. Porque existen en la sociedad métodos legales que te obligan a cumplir con tus compromisos que hiciste con terceras personas. Entonces, si tú estás rentando una casa, de repente te toca firmar pagarés. Entonces, si tú no cumples, hay leyes a través del Estado que te pueden obligar a cumplir. Si no pagas, algo te puede pasar. Te pueden demandar, te pueden meter a la cárcel, te pueden difamar por las redes sociales. O sea, hay maneras en las cuales nos podemos, digamos que, motivar o presionar a cumplir con esos compromisos. Pero con el desarrollo espiritual es diferente. Porque no hay nadie que te obligue a cumplir. Porque si tú incumples con tus compromisos espirituales, no te meten a la cárcel. No hay demanda que te puedan poner. No hay nadie que te vaya a difamar por las redes sociales. Si tú un día decides abandonar la obra que en algún momento decidiste comenzar a hacer. La Magnus Opus, la obra interior, la obra del desarrollo espiritual, es una obra que se hace día a día y que se sostiene durante toda la vida. El desarrollo espiritual es para toda la vida. Es algo que necesita constancia, perseverancia, que se necesita ser realizado día a día. Entonces, y es un trabajo que uno decide emprender bajo sus propios méritos, bajo su propio entendimiento. El despertar de la conciencia es siempre un camino que se le presenta a una persona que la persona debe de elegir con su libre voluntad. O sea, es una posibilidad que uno mismo tiene que elegir para sí. Si una persona decide despertar la conciencia, desarrollar su alma, entonces tiene que aceptar ciertos modos de vida, ciertos ejercicios, ciertas prácticas, cierto estilo de vida que esté relacionado con el despertar de la conciencia que uno quiere. Y estos estilos de vida se deben de sostener durante toda su existencia. Entonces hablamos de traición hacia sí mismos, traición hacia nuestro espíritu, cuando en un momento de nuestra vida, tal vez cuando pasamos por ciertas dificultades, se nos da, digamos que esas circunstancias
en donde ya no queremos seguir continuando con el desarrollo espiritual. Resulta que el desarrollo espiritual es atractivo cuando se nos presenta con esas promesas de felicidad, de éxito, de abundancia, de prosperidad, de salud, donde vas a vivir sin sufrimiento, todo va a estar siempre bien. Cuando se nos entrega con esta carátula, pues es algo muy atractivo que puede generar el estímulo del deseo que nos haga decidir si yo quiero hacer este trabajo. Y muy contento lo vamos a empezar. Pero dentro del trabajo espiritual hay ciertas crisis, hay ciertas dificultades, hay obstáculos por vencer, hay hábitos, vicios por liberarse, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos siempre ante alguna dificultad, siempre surge la tendencia humana de querer abandonar o posponer aquella actividad que se nos hace muy difícil. Entonces, cuando estamos pasando por ciertas etapas de la vida, cuando tenemos a lo mejor un desempleo, perdemos el trabajo, nos va mal económicamente, algún tipo de enfermedad, la pérdida de un ser querido o alguna mala noticia, una decepción amorosa, porque pues la pareja que amamos pues nos abandonó, se fue con otra. Entonces, cuando nos van pasando este tipo de cosas y caemos en algún estado anímico de pesimismo, de negatividad, decimos, la vida no sirve, la vida apesta, esto no tiene sentido, ¿dónde está Dios? ¿Por qué esto me pasa a mí? Entonces, sentimos ante las diferentes dificultades de la vida la necesidad de soltar el trabajo interior y cometer el acto de traición hacia sí mismos. Porque el amor por la obra espiritual siempre se va a ver en los momentos más difíciles. Ahí es donde se prueba el amor que uno le tiene a la gran obra. No en los momentos fáciles. Los momentos fáciles cualquiera, pero los momentos difíciles no. Entonces ahí es donde vamos a ser probados. Y donde debemos siempre de sostener el trabajo interior que queremos para nosotros mismos. Entonces, en el camino espiritual también surge la traición, debido al movimiento psicológico, involuntario y cambiante que tenemos en la vida diaria. Entonces, una persona influenciado por un determinado yo, pide dinero prestado y se compromete a pagar. Pero cuando llega la hora de pagar, ya hay otro yo activo en su psicología, que curiosamente no quiere pagar, el yo de la codicia. Y entonces es por eso que a veces encontramos personas que te piden prestado, que te juran que te van a pagar y que en ese momento parece que hay mucha nobleza en lo que dice. Claro, porque tiene ahí un yo bueno, un yo noble, un yo sumiso. Pero posteriormente ese yo es reemplazado al momento de tener que pagar. Un yo que no quiere pagar, que se resiste, que es egoísta. Y entonces cuando llega el momento de pagar, vemos que el amigo ya tiene otra conducta, ya tiene otro comportamiento, ya tiene otra forma de ser, ya no te habla bonito, ya no te dice, hola amigo, ¿cómo estás? Como cuando te fue a pedir dinero. Ahora te ve y te evita, ahora te ve con mala cara cuando te habla de una manera muy anticuada, grosera. ¿Y qué le pasó a ese amigo? Claro, porque como en su psicología hay muchos yoes, pues nos estamos relacionando con otra cara, con otra faceta del amigo que no quiere pagar. Lo mismo pasa en relación a lo espiritual. Tenemos un yo que se quiere comprometer con el desarrollo espiritual, buscando los placeres y beneficios de la espiritualidad. Pero en otro momento, ante otras circunstancias, salen otros yoes, otras formas de ser, otras facetas que nos quieren llevar a actos y hábitos que se contradicen con el despertar de la conciencia, con este compromiso
que uno mismo ha decidido emprender, porque nadie nos obliga a este trabajo, ¿no? Entonces vamos a explicar cómo funciona el yo de la traición desde la perspectiva de la pasión del Cristo. Aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es la pasión del Cristo? Pues ese relato histórico que tenemos de la vida del Maestro Jesús. Ese relato que está muy presente en la religión cristiana, católica, que está en los evangelios, que empieza cuando Bautista está ahí bautizando con las aguas y como que del desierto aparece el Maestro Jesús y es bautizado por Juan el Bautista, y de ahí empieza pues la historia de las acciones, de los sucesos que sucedieron en relación a este personaje del Maestro Jesús, que termina cuando es crucificado, al tercer día resucita, se le aparece primero a María Magdalena y a su madre María, y posteriormente a sus apóstoles, y les dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de la era, y ahí termina como que el relato del Maestro Jesús. Dentro de este relato histórico, obviamente hay muchas enseñanzas, hay muchas parábolas. El Maestro Jesús sana a muchos enfermos y aparecen ciertos personajes, y bueno, toda esta historia que conocemos del Maestro Jesús es lo que conocemos como la pasión del Cristo, ¿no? Ahora, dentro de los conocimientos filosóficos e iniciáticos, la pasión del Cristo también se le conoce como el drama cósmico. No sé si este concepto lo conocen, el drama cósmico. El drama cósmico es, digamos que es lo mismo, es la pasión del Cristo, ¿sí? Pero ¿por qué se le llama el drama cósmico? Porque desde la perspectiva iniciática decimos que la historia del Maestro Jesús, sino del macro hombre que es el mismo universo, se le llama el drama cósmico porque hasta en el cosmos se vive la pasión del Cristo. ¿Se trabó? Ya estuvo. Ya estuvo. Bueno, estamos de regreso. Guay. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Bien. Entonces, vamos a representar la pasión del Cristo desde la perspectiva filosófica iniciática, la cual nos dice que la historia que conocemos del Maestro Jesús, además de ser un suceso histórico, es también un suceso esotérico que está presente en el mundo interior de todos los seres humanos, a través del entendimiento de un lenguaje que ahora les voy a explicar. El Maestro Jesús representa el Cristo íntimo de cada quien, representa la conciencia de cada persona, el corazón de cada persona, el espíritu de cada persona, ¿sí? El Maestro Jesús vino a representar esta figura crística que está latente en una semilla en nuestro mundo interior. Entonces, el Maestro Jesús representa nuestro Dios interior, nuestro Cristo interior, ¿sí? Entonces, dentro de la pasión del Cristo existen tres personajes esenciales, fundamentales, para que la pasión del Cristo se haya podido dar, ¿no? Haya podido suceder. El primer personaje que todos ubicamos en la pasión del Cristo es Judas, ¿sí? La primera persona que cometió un acto de traición hacia el Maestro Jesús. El segundo personaje es Pilatos, que sabiendo que Jesús era inocente, todavía así lo mandó a crucificar. Ahí se cometió otro acto de traición. Y el tercero es Caifás, que fue quien armó todo el escenario, todo el complot, por así decirlo,
fue quien armó, digamos, toda la información mediática para que el pueblo quiera crucificar al Maestro Jesús. Entonces también cometió un acto de traición. Son los 3 traidores que tuvo el Maestro Jesús, que llevaron al Maestro Jesús a la cruz. ¿Sí? Entonces, el Maestro Jesús representa nuestro Cristo interior, nuestra propia conciencia, de donde emana el espíritu, el amor y la sabiduría. Y en nuestra psicología, en nuestra alma, tenemos a los 3 traidores de la pasión del Cristo. Judas, este traidor, se representa en los conocimientos esotéricos como el demonio del deseo. Pilatos representa el demonio de la mente. Y Caifás representa el demonio de la mala voluntad. Son 3 aspectos que están vivos dentro de uno mismo y que de instante en instante crucifican al Cristo dentro de uno mismo. Es decir, son 3 aspectos de nuestra alma que nos duermen la conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Que nos mantienen en un estado de egoísmo y de ignorancia, que crucifican al Maestro Jesús, es decir, a nuestro Cristo, que no permiten que se manifieste, ¿no? Entonces vamos a estudiar a estos 3 traidores. Judas, el primer traidor del Maestro Jesús. Judas es el demonio del deseo y es enemigo de la naturaleza. Y existe o hace referencia a un aspecto vivo de nuestro cuerpo astral. Porque los deseos están relacionados con el cuerpo astral. ¿Sí? Nuestro mundo astral es el mundo de nuestras emociones, es el mundo de nuestros deseos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Judas? Según el relato histórico que tenemos en los evangelios, entregó al Cristo por 30 monedas de plata. ¿Es cierto? Y esta es una referencia muy práctica, filosófica y esotérica del trabajo interior. Porque, pues, digamos que en conclusión es codicia o avaricia, ¿no? Estos deseos de tener, de poseer algo que crees que te va a dar sentido existencial, placer, autorrealización, y en pos de la búsqueda de la realización de ese deseo, sacrificas otras cosas, sacrificas a otras personas. Entonces, así como lo hizo Judas, así lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos un Judas interior que a través de nuestros deseos no nos permiten llevar la obra del desarrollo espiritual. El demonio del deseo es Judas, que no nos permiten hacer el desarrollo espiritual porque estamos llenos de deseos que nos llevan a otras direcciones. Deseos de triunfar, de tener éxito, una empresa, de viajar por el mundo, de ser populares, de vernos delgados, guapos, fuertes. Deseos de sobresalir, de alcanzar la fama, el éxito, de ser grandes músicos, pintores, etcétera, etcétera, que nos llevan por caminos contrarios al despertar de la conciencia. El deseo del ocio, del entretenimiento, dinero, fama, prestigio, estatus, vanidades, la fornicación, que es deseo, es lujuria, que no nos permite la creación de los cuerpos existenciales que son parte de nuestra naturaleza.
Por eso decimos que el demonio del deseo es enemigo de nuestra naturaleza. No permite que se desarrolle nuestra naturaleza álmica. ¿Sí? Entonces, los seres humanos vivimos atrapados del deseo. ¿Qué es el deseo? Es una fuerza que nos mueve a la acción, que nos invita al emprendimiento, que nos invita a la vida. Entonces, nos levantamos a hacer algo con nuestra vida porque tenemos deseos. ¿Deseos de qué? Digo, de una manera romántica y sintética, de hacer nuestros sueños realidad. ¿Sí? Entonces cada persona tiene sus propios sueños, ¿no? Sus propias ilusiones en la vida. Y tenemos deseo de convertir esas ilusiones en realidad. Y por eso nos levantamos, estudiamos, trabajamos, ahorramos, invertimos, hacemos ejercicio. Por eso hacemos todo esto. Porque tenemos deseo. El deseo es una fuerza que nos mueve. ¿Pero hacia qué dirección? Eso es el aspecto filosófico del asunto, ¿no? Nos mueve, pero ¿hacia qué dirección? Normalmente nos mueve hacia lo intrascendente, hacia la vanidad, hacia el materialismo excesivo y sin sentido, hacia los vicios, hacia los malos hábitos, hacia los estatus que son meras apariencias, hacia los placeres como la fornicación que son fugaces, que luego generan dependencia y dolor. Entonces, nos estancan en nuestro despertar de la conciencia, porque nos quitan el tiempo y la energía para el desarrollo espiritual. Entonces, si queremos despertar la conciencia, tenemos que luchar contra nuestro Judas interior, contra nuestros deseos, que nos quieren llevar por otros caminos, hacer muchas cosas, menos meditar, autoobservarnos, leer, ayudar a los demás, venir a las conferencias y hacer todos los ejercicios que aquí les enseñamos. ¿Sí? Entonces, hay un conocimiento, digo, esto está en los evangelios de Judas, esta frase que dice: dichoso aquel que ve en mi luz la luz de mi maestro. Así está escrito en el Evangelio de Judas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene una frase completamente iniciática. ¿Sí? El deseo es tentación, pero el triunfo sobre la tentación es luz. ¿Sí? El deseo te lleva a la tentación, hacer cosas que te desvían del desarrollo espiritual. Pero si tú logras negarte estos deseos a través de la fuerza de la conciencia, ¿qué pasa con esa fuerza del deseo? Te la quedas, la adquieres. Y esa energía que no gastaste en la satisfacción de tus vanos y mundanos deseos, esa energía va a ser poder para el despertar de la conciencia. Es la misma. O sea, la energía del deseo, cuando se niega, se convierte en voluntad. Cuando puedo negarme a mis deseos mundanos, sin sentido, instintivos, entonces tengo un dominio sobre mí mismo, tengo poder, tengo voluntad para hacer la obra. Por eso está escrito: dichoso aquel que ve en mi luz la luz de mi maestro. Porque cuando negamos el deseo, adquirimos esa fuerza espiritual. Entonces, al demonio del deseo, a nuestro Judas interior, lo derrotamos como se le vence negándose a sí mismos. Como dijo el Maestro Jesús: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí? No hay que estar enfocados en el dinero. ¿Cuánta gente quisiera hacer el desarrollo espiritual, pero alegan que no tienen tiempo? ¿Por qué? Porque están todo el tiempo para el dinero, para mamón. Sabemos que el dinero es parte de la vida.
pero cuando ocupa todo nuestro tiempo genera traición a la conciencia. Ahí está el Judas interior, en todas esas personas que solamente se están dedicando a lo material y a lo exterior, ¿no? Las vanidades, el dinero, el aspecto, sobresalir, lo que busca todo el mundo. O sea, si hacemos una evaluación de cuántas personas quieren ser estrellas de Hollywood y cuántas personas quieren ser como el Maestro Jesús o como el Buda, saquen sus porcentajes, ¿cómo nos vamos? ¿90-10? 99-1. O sea, fíjense, si hacemos la evaluación, ¿cuántos quieren ser estrella de Hollywood y cuántos quieren ser como Jesús? Ahí está la traición, lamentablemente. Segundo, Pilatos representa el demonio de la mente, que es enemigo de la sabiduría y es un enemigo que pertenece al cuerpo mental. Entonces, Pilatos, a Pilatos le entregaron al Maestro Jesús, que porque el Maestro Jesús alborotaba a la gente, que porque el Maestro Jesús hacía desórdenes, que porque provocaba caos, que porque quebrantaba las leyes, que porque era pues una persona pues más o menos violenta y cosas así. Y entonces Pilatos, que no era muy, digamos que aficionado a las leyes del judaísmo de ese entorno, porque tenía también pues ciertas creencias más del imperio romano y de los dioses de Júpiter y todos ellos, pues cuando le entregaron los judíos cuando los judíos entregaron a Jesús a Pilatos, pues Pilatos como que pues cuestionó eso, ¿no? Y bueno, y vamos a ver quién es este hombre, porque luego estos judíos como que son muy cizañosos, ¿no? Y empezó a cuestionar al Maestro Jesús. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? ¿Y de qué delito se te acusa? ¿Y qué estás haciendo aquí en mi pueblo? ¿No? Empezó a cuestionar al Maestro Jesús. Y el Maestro empezó a contestar con toda honestidad. Pues vengo a enseñar el amor, el respeto, a hablarle a la gente que existe un Dios, ¿no? O sea, el Maestro Jesús contestó lo que fue a hacer. Y Pilatos no encontró ningún delito. Y dice, ¿de qué acusan a este hombre? Si lo que dice no es ningún delito. ¿Sí? Pero ahí el clero pues había convencido al pueblo de que crucificaran al Maestro Jesús. Y como todos acusaban al Maestro Jesús de hereje y cosas así por el estilo, entonces Pilatos dijo, bueno, si ustedes lo quieren crucificar, ahí ustedes, yo me lavo las manos. Y se lavó las manos como lo vemos en la imagen. O sea, teniendo el poder de defender al Maestro Jesús, porque él era la autoridad y él sabía que Jesús era inocente, no lo hizo. Se lavó las manos. Y este término lo utilizamos mucho en nuestra cultura. Cuando una persona pues a veces comete un error, de ese error se desenlaza un problema y no se hace cargo de ese problema. Y al final son otros los que se tienen que hacer cargo. Y dicen, ¿y qué pasó? Es que fulanito cometió el error y fulanito... No, pues se lavó las manos, dice uno, o sea, se fue, le valió, no se hizo responsable. Este término lo utilizamos mucho en la cultura y está presente en los conocimientos esotéricos. Entonces, Pilatos se entregó a Judas sabiendo que era inocente. Pilatos se entregó a Jesús sabiendo que era inocente. Se lavó las manos. Y así hacemos nosotros
con nuestra propia conciencia, con nuestro propio Cristo interior. Entonces, Pilatos es la mente con la cual justificamos y nos excusamos de muchas cosas para no hacer el desarrollo interior. Entonces, traicionamos al Cristo interior a través de la justificación, de las excusas, de los pretextos y del razonamiento degenerado de la mente que nos hace ver nuestros defectos como grandes virtudes. Personas que dicen, a mí no me hace falta el desarrollo espiritual, yo esas cosas ya las sé. Ahí está Pilatos. Personas que dicen, el conocimiento es muy difícil para mí, no es para mí. Una persona que dice, es que yo ya estoy muy grande para hacer este trabajo, eso es para los jóvenes. O sea, cada quien se justifica de acuerdo a su condición para no realizar el trabajo interior. Entonces, cuando decidimos despertar la conciencia en un principio nos va señalando las faltas que vamos teniendo día a día, nuestros excesos y nuestras omisiones también. Entonces, cada vez que la voz de la conciencia durante el día nos dice, mira, aquí te estás equivocando, esto lo tienes que dejar de hacer, esto otro lo tienes que empezar a hacer, viene la mente y empezamos a través de nuestros conceptos a justificar este tipo de hábitos y de acciones que la conciencia ya nos dijo que hay que cambiar. Entonces, a través de la mente nos justificamos. Y viene el hombre y le pega a su mujer. Y en vez de arrepentirse del acto, se justifica, diciendo, se lo merecía. Es que si no, no aprende. Ahí está el Pilatos, que nos hace ver nuestros defectos como grandes virtudes. Donde la mujer engaña al marido y se justifica y dice, es que mi marido ya no me toca, ya no me invita a cenar, ya no me trata como antes, en cambio sí me trata bien y yo merezco estos tratos, y entonces justifica su infidelidad como un acto de supuesta dignidad que se merece. ¿Sí? Entonces, en cada persona justifica sus errores. El ladrón que entra y roba propiedad dice, es que le tengo que dar de comer a mi familia. El que es comerciante, que roba y estafa a sus clientes, que dice es que si no, no sale. Si a todos nos justificamos y traicionamos la conciencia, el Cristo interior, los buenos valores, amar al prójimo como a ti mismo, tratar a los demás como a ti te tratan, perdonar a los demás por sus ofensas. O sea, traicionamos toda la obra interior, justificándonos. Entonces uno dice, no tengo tiempo, no lo necesito, está muy difícil, estoy muy viejo, estoy muy joven, mañana lo hago, estoy muy cansado. Y nunca hacemos la obra interior. Aquí está Pilatos, el demonio de la mente. ¿Cómo vamos a derrotar al demonio de la mente? En vez de juzgar a los demás, debemos de juzgarnos objetivamente a nosotros mismos. Porque una de las cosas que hace Pilatos, nuestro Pilatos interior, pero que tiene a todo el mundo degenerado, es hacerle creer que el problema son los demás, que yo sufro por culpa de los demás. Entonces mi vida es una basura por culpa de mis hijos, mi esposa, mi vecino, mi gobierno, mi jefe, mis compañeros, mi ciudad, el tráfico, la contaminación, las empresas que no pagan sus impuestos. O sea, todos se tienen la culpa de que mi vida sea como es, menos yo. Ese es el Pilatos que todos tenemos.
todos creemos que el culpable de lo que nos pasa es el otro. Ese es el Pilato que tenemos que derribar. ¿Cómo? Aprendiéndonos a juzgar en vez de juzgar al otro. Si tuve un problema con mi compañero, en vez de juzgar la actitud de mi compañero, voy a juzgar la mía. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Cuáles fueron los yoes o los defectos que estuvieron y participaron en la escena? ¿Será que esto lo dije por celos? ¿Será que esto lo dije con malicia? ¿Será que esto que dije no era verdad? O sea, tengo que aprender a juzgarme a mí mismo, reconocer mis errores y rectificar. Tenemos a otro que es Pedro, que es el demonio del temor, que pertenece también a la mente y que pertenece también al cuerpo mental. ¿Sí? Entonces recordemos que Pedro era el discípulo más fiel del Maestro Jesús. Y Pedro en una ocasión le dijo al Maestro Jesús: yo te voy a seguir a todas partes y jamás voy a permitir que nadie te haga absolutamente nada y siempre estaré contigo. Y en ese mismo momento Jesús le dijo: de verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y cuando al Maestro Jesús lo aprisionaron por los judíos, pues Pedro empezó a perseguirlo, a perseguir esa cena a cierta distancia para ver a dónde se llevaban a su maestro. Y la gente del pueblo reconoció a Pedro y le empezó a señalar: este es discípulo de Jesús. Y Pedro, por temor a que también lo aprisionen, niega al Maestro Jesús y dice: no, yo no lo conozco. Sí, tú eres discípulo de Jesús. No, están equivocados. No, a ti te hemos visto con el Maestro Jesús. No, yo no sé de qué me están hablando, yo ni lo conozco. Se hizo el loco completamente. Y en eso, después, canta el gallo. Y se da cuenta el Pedro que había traicionado ahí al Maestro Jesús. Entonces, esotéricamente, ¿esto cómo lo podemos entender? Desde la perspectiva microcosmos, hombre. ¿Sí? Negó 3 veces al Cristo. Esto es la negación de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Cuando negamos morir, es decir, eliminar nuestros defectos psicológicos, vicios y malos hábitos. Cuando negamos nacer, es decir, purificarnos sexualmente, alcanzar la castidad y transmutar las energías. Y cuando negamos servir a la humanidad desinteresadamente, amar a la humanidad. Cuando negamos estos 3 factores, estamos siendo Pedro. ¿Pero por qué negamos? Muchas veces por temor. Negamos la gran obra por miedo. ¿Miedo al qué dirán? Miedo a que nos tachen de locos. Miedo a que se rían, se burlen de nosotros. Nos da miedo la obra interior porque implica a lo mejor en sacrificar ciertos emprendimientos económicos. Y nos da miedo eso. Porque nos sentimos vulnerables al mañana. Nos sentimos vulnerables a la vejez. ¿Y qué tal si por estar meditando, haciendo obras desinteresadas, luego me hace falta dinero para mí, para mi familia? Entonces, hay muchos temores que salen en relación al conocimiento de sí mismo, a la crítica, a la burla, dice que se dice, a la pobreza, a la enfermedad, a no tener garantía, reconocimiento ajeno. ¿Sí? Entonces, hay gente que viene a estos estudios y que no dice que viene a estos estudios, que dice que va a otros lados. Porque si dice que viene a estos estudios, la gente se burla de que es un fanático, de que es un loquito, que ya lo engañaron, que lo van a poner a vender, pues no sé, suplementos nutricionales, bebidas energéticas, qué sé yo.
¿sí? Y uno pues le da pena, ¿no? Que se burlen de uno y mantiene este conocimiento secreto. Van a sacar dinero. Así es, ¿sí? Entonces, a este demonio lo derrotamos con la fe, porque el miedo siempre es falta de fe. Una persona que tiene fe no tiene miedo. Una persona que tiene miedo no tiene fe. Entonces hay que trabajar en la fe. Y por último tenemos a Caifás, el demonio de la mala voluntad, que es enemigo de la verdad relacionado con el cuerpo causal. Caifás acusó al Cristo porque su enseñanza se contradecía con sus dogmas y creencias anticuadas. Siendo muy religioso, que sabía la Torá, el Pentateuco y todo eso, no quiso verificar si lo que el Cristo enseñaba era verdad. ¿Sí? El Caifás es el hipócrita que todos tenemos dentro. El Caifás es el que habla de amor, pero no ama. El que habla de perdón, pero no perdona. El que habla de respeto, pero no respeta. El que habla que es importante compartir, ser generosos, ser pacientes, pero no comparte, no es generoso y no es paciente. Ese es el Caifás. Caifás era el sumo sacerdote que manejaba toda la religión y a todo el pueblo, que predicaba acerca del amor y la hermandad. Cuando se presentó el Maestro Jesús, se comportó de una manera completamente contraria a lo que tanto predica. Por eso el Maestro Jesús decía, hay una enseñanza, un pasaje que él decía al pueblo, enfrente de ellos, les dijo al pueblo algo así como, señores, escuchen y hagan lo que los sumos sacerdotes dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que hacen no va con lo que dicen. ¿Sí? Y los llamó hipócritas delante del pueblo, y ahí se puso dura la cosa, ¿no? Entonces, Caifás es el demonio de la mala voluntad. O sea, esa falta de compromiso por actuar siempre de acuerdo a los principios religiosos del amor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces hablamos del perdón, de la amistad, de la familia, de Dios? Pero nuestros actos no se ven. Somos egoístas, mentirosos, exagerados, prepotentes, fomentamos la violencia, fomentamos el odio a través de las redes sociales, nos ofenden y no perdonamos, no conciliamos, no oramos por los ofensores, sino que nos vengamos, o sea, no actuamos en relación al conocimiento. Sí, entonces, este es el Caifás que tenemos dentro. Tenemos buena voluntad para el ocio, ver la televisión, las redes sociales, tomar o el chupe, como le decimos aquí en México, el relajo, la fiesta, las mujeres, los placeres de la vida. Para todo eso hay buena voluntad. Pero para meditar, reflexionar, leer, desarrollar la contemplación, la concentración, ejercicios de relajación, no tenemos voluntad. Entonces, a este demonio se le vence con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Hay que aprender a sufrir. El despertar de la conciencia, vamos a sufrir. No de lo que sufre el vulgar. Aquí sufrimos de una manera diferente. Pero hay que aprender a sufrir en pos de algo superior. Como cuando una persona sufre de una dieta para bajar de peso o para mejorar su salud, está sufriendo voluntariamente de una manera, vamos a decirle, superior, porque es voluntario en pro de algo que se necesita como es la salud. ¿Sí? Algo así pasa con el despertar de la conciencia. No es sufrimiento mundano y ridículo, que es la consecuencia
de la reflexión de nuestras propias acciones, ¿no? Entonces, les presento esta imagen en donde vemos a Pilatos y de un lado tenemos al Maestro Jesús y de otro lado tenemos a Barrabás. Entonces, si se acuerdan, Pilatos ofreció al pueblo soltar a uno a costa de crucificar a otro. ¿Quién era Barrabás? Un ladrón. ¿Sí? Barrabás representa al ego. El ego es un ladrón. Nos roba la energía, el tiempo, el dinero, la disponibilidad únicamente para satisfacer sus bajas pasiones. ¿Sí? Entonces, Barrabás representa al ego. Y el pueblo exclama, suelten a Barrabás. Esa multitud exclama, suelten a Barrabás. ¿Y quién es ese pueblo? ¿Quién es esa multitud de personas? Son todos los yoes. Son todos los agregados psicológicos que dicen, suelten a Barrabás. Porque ese da placer, porque ese hace fiesta, porque a ese lo conocemos, es amigo de todos. Mientras que a Jesús, no, si lo soltamos, está duro porque se está yendo en contra de todas las costumbres del pueblo. Nos está exigiendo cambio, revolución. ¿Sí? Entonces, el pueblo dice, suelten a Barrabás, que es el ego. Entonces, solamente podemos servir a uno, liberar a uno a costa de mandar el otro a la cruz. Por eso en la Biblia está escrito que no se pueden servir a dos señores. O le servimos a uno o le servimos a otro, ¿no? Entonces, siempre, todo el tiempo, estamos en esta dinámica de ser o no ser. O sea, todo el tiempo tenemos que elegir a quién vamos a soltar, a Barrabás o a Jesús. O sea, salgo de esta conferencia y tengo tiempo libre. ¿A quién le voy a dar este tiempo libre? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué voy a hacer? ¿Irme a tomar con los amigos o sentarme a hacer una meditación, a reflexionar sobre cómo ser mejor persona? Uno decide, pero es uno a costa del otro. O sea, eso es claro, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos en esta lucha. Viene una persona, te ofende, ¿a quién vas a soltar? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Te vas a ir en contra de esa persona o vas a perdonar como pides a Dios que te perdone a ti? Que es como Jesús nos enseñó. ¿A quién vas a soltar? Entonces todo este tiempo estamos en esta dicotomía de Barrabás y Jesús, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo práctico y rápido de cómo se manifiestan los tres traidores en la vida personal, ¿no? Entonces, ejemplo. Nos enteramos de que un amigo o un compañero en la oficina está hablando mal de nosotros. Entonces, primer traidor es Judas. O sea, cuando nos enteramos de que están hablando mal de nosotros, ¿qué es lo primero que pasa en nuestro mundo interior? Deseo. Deseo de callarle la boca, de ir a reclamarle, de hablar mal de ella, de insultarle, de pelear, de decirle, de amenazarle, de vengarme, que no se meta conmigo, de que aprenda su lección. O sea, cuando escuchamos, lo primero es la emoción. O sea, siento el deseo de ir y decirle que qué le pasa. Ese es el Judas. ¿Sí? Luego viene Pilatos, que va a justificar el deseo de la acción. ¿Sí? Se lo merece, ¿para qué habla mal de mí? Si no lo hago, va a seguir hablando mal de mí. Él se lo buscó, es por su bien, es para que aprenda, es lo justo. Ahí está el Pilatos, que justifica la acción de Judas. Y posteriormente viene Caifás, donde sabiendo que hay que perdonar, no perdonamos.
donde sabiendo que hay que conciliar, no conciliamos, donde sabiendo que hay que tratar a los demás como queremos que nos traten, no lo hacemos. O sea, hay mala voluntad para no hacer, mala voluntad para armonizar diferencias y perdonar, mala voluntad para aplicar la enseñanza, porque en ese momento en donde queremos agredir y está la mente ahí con todas las buscando el escenario, pues siempre está el conocimiento como una alternativa, ¿no? Pero hay mala voluntad para aplicar el conocimiento. Y al final se comete el acto, se busca satisfacer el deseo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con Judas al final? Con la entrega al Maestro Jesús. Se arrepiente, se quita la vida, se suicida. Entonces, cuidado con vivir de nuestros deseos. No vaya a ser que más adelante nos arrepintamos. Como les pasa a mucha gente, que es duro, serio, porque se dedicaron a las bajas pasiones, a los deseos mundanos, a cosas que no aportaban nada al espíritu. Hoy, lamentablemente, este tipo de arrepentimiento y vacío existencial ya no lo encontramos solamente en personas de la tercera edad de 70, ya lo encontramos hasta personas de 40, de 30, que llegan a esta edad y sienten que su vida no tiene sentido, que ya viven en depresión, que ya necesitan de pastillas, porque han vivido a través de Judas, han crucificado al Cristo para satisfacer sus deseos inmediatos. Y cuando uno llega a cierta edad se da cuenta que ha perdido el tiempo. Entonces, consideren esto y pues esto es todo. ¿Alguna pregunta? No sé si queda alguna pregunta ahí para las personas que nos siguen en redes sociales. ¿Sí se entendió? ¿Sí quedó claro? Y mi celular, no sé qué le pasó, se me apagó. Creo que se gastó su pila. ¿Todo bien? Bueno, hermanos, pues muchas gracias por estar aquí presentes. Nos vemos la próxima semana y que reflexionen sobre el tema que es muy práctico.